¿vale? Recordamos lo que hemos visto hasta ahora del tema, aparte de la introducción, de la presentación de lo que hace la unidad central de proceso de un computador, empezamos el diseño de la vía de datos de un procesador con arquitectura MIPS. Arquitectura MIPS, MIPS es un fabricante de microprocesadores. Bueno, pues arquitectura es el conjunto de instrucciones, formato de instrucciones y el hardware que es capaz de ejecutar ese conjunto de instrucciones. Muy por encima vemos que el contador de programa se utiliza para seleccionar una instrucción en la memoria. Esa instrucción se descodifica y a través de los campos que forman la instrucción determinamos qué instrucción, o sea, qué operación se va a realizar, con qué registro se va a realizar, en qué direcciones de memoria se va a trabajar y cuál va a ser el próximo valor del contador de programa. ¿Vale? En principio, sí, ya sabéis, si me queréis preguntar algo, a ver, podría ser la semana siguiente, es que esa semana tenemos test de regulación matemática y entrega un trabajo. Luego, después de clases, fijamos, o a lo largo de la próxima semana, fijamos la fecha del test, ¿vale? O sea, sí podría ser la siguiente semana, sin problema, por mi parte. Lo que pasa es que eso lo tendríamos que ver entre todos, incluso podríamos hacer eh, dos oleadas de examen en caso de que fuera necesario. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente quería adelantaros que lo que quiero es, sobre todo, eliminar materia y que lleguemos a final de mayo, pues prácticamente con toda la asignatura evaluada. Bien, volvamos a la unidad de control, bueno, al diseño del procesador. La última parte que vimos fue el diseño de la unidad de control. Básicamente, nosotros tras escribir o dibujar la unidad de datos, la vía de datos que respondía o que era capaz de ejecutar hasta 8 instrucciones distintas, vimos la necesidad de eh, crear un dispositivo, una unidad de control que sea capaz de enviar esas señales que activan o desactivan los semáforos, los distintos dispositivos que gobiernan el flujo de las señales a través de la vía de datos, ¿vale? Entonces vimos que esa unidad de control en particular para este computador podría tener hasta 14 señales de control. Esta fila de, de señales FPC, que son 2 bits, 2 señales, LPC, WR, etcétera. El conjunto de estos bits es lo que se conoce como palabra de control o también se conoce como microinstrucción. Es decir, básicamente es una traducción del código de operación en pequeños bits, o sea, pequeños botones que activan o desactivan distintos dispositivos, ¿vale? Esto se llama microinstrucción o palabra de control. Cada instrucción genera una palabra de control que es la que realmente gobierna el funcionamiento del computador. ¿Y cómo se determinaba esa palabra de control? Bueno, pues evidentemente cada instrucción genera una palabra de control, pero hay un caso particular que es la instrucción branch, que la palabra de control que se genera, esta palabra, no solamente depende de la propia instrucción, sino que también depende de una señal que procede de la vía de datos. Esa señal es un flag, ¿vale? Se llama flag. También se conoce como bit de estado. El estado digamos que una representación de cómo se encuentra el computador. No solamente hay un flag en los computadores modernos, normalmente hay un flag de paridad, un flag de cero, como este de aquí, un flag de positivo o negativo, de signo. Hay distintos flags. Entonces, todos esos flags representan el estado de la vía de datos. Y la unidad de control necesita los flags para determinar cuáles son los bits de control, especialmente en el caso de la instrucción branch. ¿De acuerdo?
Este es un resumen de los distintos bits de control, pero más que verlo aquí, vamos a ver detalladamente para distintas instrucciones. Esto es una descripción de lo que es la unidad de control. Aquí vemos cómo podríamos calcular para una instrucción concreta. En este caso, la operación aritmética ALU. Bien, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos que saber qué botones hay que encender o apagar para realizar una operación determinada. En este caso, hemos elegido la operación ALU. Visto en el... Voy a arrancar mis aplicaciones. Bien, voy a arrancar esta PC y memoria de instrucciones. Recordamos, esta aplicación me muestra cómo incrementando el valor del contador de programa... Perdón, esto no se está viendo. Voy a cambiar. Bien, ahora se debería ver la unidad de control. Nosotros podríamos con esta pequeña aplicación, podríamos incrementar el valor del contador de programa seleccionando siguientes instrucciones. Podríamos interpretar cada una de estas cadenas binarias como una instrucción en concreta y bien, podríamos también descodificar. Estos bits más significativos de la vía de datos se envían estos 6 bits, 001, 000, 100, se envían a la unidad de control que con cada instrucción automáticamente selecciona, fijaros cómo la flechita de aquí selecciona una entrada en la tabla. Esto es un circuito combinacional, la unidad de control, en el cual para cada valor de los 6 bits de entrada y el flag Z, si fuera necesario, determina los 14 bits de salida. Bien, ya tenemos la palabra de control para cada instrucción. Ese es el primer paso. Vamos a buscar una instrucción de tipo ALU para determinar cómo vamos a ejecutar esa instrucción. Bien, vemos aquí el formato de la instrucción, campo destino, perdón, campo registro fuente 1, registro fuente 2, registro destino. Esta es la operación de ALU concreta que se va a realizar, que es SLL. Si nosotros pensamos qué tipo de operación tenemos que realizar, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos que buscar en el banco de registro un operando A, un operando B, llevarlo a la ALU y el resultado de la ALU llevarlo de nuevo al banco de registro y hacer una escritura. Por tanto, nosotros podemos saber, teniendo muy claro lo que va a hacer la instrucción, podemos saber qué valores tienen que tener los correspondientes bits de control. Por ejemplo, ¿hay que cargar el contador de programa? Sí, eso es obligatorio. En todas las instrucciones hay que cargar el contador de programa. De hecho, esta señal no es necesaria, porque podría ir activada por el propio pulso de reloj. En cada ciclo se guarda el valor del contador de programa que esté preparado aquí. Esa es la única que no hace falta. LPC, perdón, FPC. Me equivoco, esa era la que siempre vale 1. FPC. Después de una instrucción de ALU, ¿cuál es la instrucción que se ejecute? Tenemos varias posibilidades. Una sería la siguiente. Otra sería un destino de un salto. Otra sería el destino de un branch. Son las tres posibilidades que me ofrece este multiplexor. ¿Es una instrucción de salto o de...? No. ¿Es una instrucción de branch? Tampoco. Es una instrucción normal. En todas las instrucciones normales, el valor del contador de programa siempre es el del valor actual más 4. Perdonad un segundito, voy a poner en marcha. Bien, acabo de subir al campus virtual. En el tema 3 hay justo debajo del PowerPoint hay un pack de aplicaciones, pack.zip, son todas estas aplicaciones. Están actualizadas a hoy, es decir, que he estado modificando las aplicaciones y estas tienen, bueno, algunas novedades que no tenían las versiones anteriores, pero en particular
he creado una nueva aplicación, esta de aquí, se llama siguiente valor del contador de programa. ¿Qué representa esta aplicación? Pues cómo se calcula el valor de la siguiente instrucción. Es al fin y al cabo lo que determina el siguiente valor del contador de programa. Y vemos que hay tres posibilidades. Una, la parte de abajo, morado, opción PC más 4. Esta se da cuando la instrucción es de tipo ALU. Si yo tuviera una instrucción de tipo ALU como esta, automáticamente se selecciona esta. También, cada vez que yo incremente el contador de programa, me aparece aquí una nueva instrucción. Pero mientras esa instrucción determine que FPC vale 1, este multiplexor estará encendido con la entrada 1,1, que es la fila de abajo. ¿Y qué representa? El valor actual del contador de programa. ¿Vale? ¿Cómo se calcula? Pues coger el valor del contador de programa, perdón, el valor actual del contador de programa más 4. A este valor le sumas 4 y obtienes el siguiente valor, que sería el 8. Y eso ocurre en todas las instrucciones, menos en las de salto. Si no hay ninguna duda, me olvido ya del contador de programa hasta que lleguemos a la instrucción de salto. Sigamos viendo en una instrucción de tipo ALU. Ya, me acabo de ver. Aquí, veamos para qué me sirven estos tres campos. Para determinar los registros operando fuente y el registro destino. Nosotros vamos a enviar esos campos de la instrucción al banco de registros. Tenemos el registro 1, el registro 12, lo llevamos aquí y ahora obtenemos dos valores. Puede que los valores que se obtengan aquí, porque estos vienen de los campos, se usen o no se usen. Este casi seguro que se usa. Este puede que sí o puede que no. Nosotros vamos a enviar a la ALU dos operandos nada más. ¿Es el registro y otro registro o es el registro A y un desplazamiento? Y ahí es donde tenemos que pensar. En las instrucciones de tipo ALU, ¿queremos sumar registro con registro, operar registro o registro con desplazamiento? La respuesta es registro con registro. Si nosotros pensamos, aquí lo que tenemos que hacer es una operación de registro con registro. Y por tanto, ¿cuál sería el valor de este multiplexor que se llama FB? Para sumar registro con registro sería FB tiene que valer 1. Perdón, 0. La fila de arriba. Visto en el diseño, aquí lo que queremos es sumar verde con azul. Operar verde con azul. Así que lo que vamos a hacer es llevar el operando A a la ALU y llevar el operando B a la ALU y para ello FB lo ponemos a 0. Hace falta especificar un valor del... Recordad que este campo cogía los 16 bits menos significativos de la instrucción y lo extendía a 32 bits. ¿Realmente hace falta decir en esta instrucción si se va a rellenar con ceros por la izquierda, con ceros por la derecha, con unos por la izquierda, por lo que sea? No, no hace falta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtengamos lo que sea extendido, no lo vamos a utilizar. Y como no lo vamos a utilizar, es por ese motivo que se marca que los bits de extensión, estos dos bits de aquí, se marcan como no importa. No importa significa que puede valer 00, que puede valer 01, 10, 11, que pongan lo que pongan, no va a pasar nada, porque el computador va a funcionar. No significa que se le envíe una señal X al multiplexor. Se le envía que da igual lo que tú pongas, lo que te resulte más cómodo en el momento de la fabricación del dispositivo. La operación de ALU la hemos obtenido aquí. ¿Hay que hacer alguna operación de memoria? No. La escritura en memoria se pone a 0. La lectura en memoria le pasa lo mismo. Puedes leer si te da la gana, pero luego el resultado no lo vas a utilizar. ¿Qué operación aritmética vas a realizar? Pues esa operación aritmética, quizás es la parte más interesante. Veamos el caso concreto de la instrucción que hemos elegido.
ver si lo encuentro aquí. Que tengo dos versiones de la misma aplicación en marcha. Caso concreto de la instrucción elegida. Fijaros lo que dice aquí. Voy a hacer una operación de ALU y la operación de ALU es SLT para esta instrucción elegida. ¿Qué valor tiene que tener? Tenemos que seleccionar aquí en la ALU. La ALU tiene como gobierno, perdón, esta no es, banco de registro. La ALU tiene 4 posibilidades como control. 1, posibilidad 000, sumar. Posibilidad 001, restar. Posibilidad 010, OR. Esta se usará evidentemente en ORI. La cuarta posibilidad se llama delegar en los bits IB5 a IB0. Significa que la ALU no es la que estos bits de control de la ALU no son los que dicen qué operación se va a realizar, sino que te están diciendo que la están delegando a los bits que vienen aquí. Como esos bits son 101010, la operación que se realiza es SLT. SLT es una instrucción que dice A es A menor que B. Sí, el resultado vale 1. No, el resultado vale 0. Como en este caso A no es menor que B, pues el resultado en la operación de ALU es 0. Por cierto, se acaba de activar el flag Z. Cada vez que hay una operación aritmética cuyo resultado da 0, se activa el flag Z. Queda claro, por tanto, cómo se determina el valor, qué significa exactamente que la operación de ALU sea 111. Si hay alguna duda, por favor. Bien, volvamos al banco de registro. Acabamos de obtener una operación aritmética. Y esa operación la queremos meter en el banco de registro. El banco de registro tiene un bus de entrada de datos, que es el bus C. Este valor está preparado para ser escrito. En el momento en que yo doy el write, ese valor se va a escribir en el banco de registro en el lugar que me diga el bus de C. En este caso sería en el registro 22. De forma que cuando yo ejecute la instrucción, automáticamente se escribirá. ¿Vale? F7, escribo el registro 22, el valor que estaba en la salida del ARU. Ha cambiado ya la salida del ARU porque he pasado a la siguiente instrucción. Bien. Fijaros que lo que llega al banco de registro puede proceder de la salida del ALU, puede ser este valor que viene del ALU, o puede ser un valor que viene de la memoria. ¿Vale? Es decir, lo que voy a guardar en el banco de registro puede venir de aquí o puede venir de la memoria. Esto es algo que hará falta en las instrucciones de tipo LOA. Por tanto, FDC debemos elegir de dónde vamos a usar ese valor. En las instrucciones en las que sea necesario guardar lo que viene de la ALU en un banco de registro, pondremos FDC que se actualiza con la ALU este de aquí, o que se actualiza con la memoria en las instrucciones de tipo LOA. La primera instrucción estoy tardando bastante, pero ya voy a avanzar mucho más rápido. Me falta el campo más complejo. Siempre he dicho que este es el más complejo, que es FDC. He intentado crear en esta aplicación, hacer que sea más fácil entender cómo funciona FDC. Fijaros que estos 3 campos de la instrucción de tipo aritmética me determinan operando fuente verde, fuente 1, operando fuente 2, azul, operando destino, rosa, ¿vale? Que son los 3 campos que yo voy a usar, son 3 campos de 5 bits con los nombres de los registros, no los contenidos de los registros, recuerdo, son los nombres de los registros. Bueno, pues hay algunas instrucciones en las que el nombre
del registro en el que se va a escribir no viene de estos 5 bits de aquí, sino que viene de los 5 bits que están en esta instrucción. Y he intentado aclarar eso mediante un redibujo de la flechita, veréis. Voy a ir buscando siguientes instrucciones. Esta instrucción, ADI, ¿dónde viene el nombre del registro destino? Aquí, y no en estos 5 bits de aquí. Y voy a ir incrementando para que veáis que distintas instrucciones usan como, recuerdo, fijaros aquí, cómo distintas instrucciones usan el campo de la derecha o el campo de la izquierda. Y asociado aquí pone FDC vale 0. Significa que hay aquí una curva. Cuando FDC vale 1, el nombre del registro destino viene de aquí, de estos 5 bits. ¿Veis la diferencia? Básicamente, veremos que las instrucciones de tipo R, o sea, muchas veces se dice, en vez de instrucciones de tipo R, solo se dice la instrucción de tipo R, porque solo hay una instrucción de tipo R, aquella cuyo código de operación vale 0. ¿Vale? Se dice también instrucciones porque esa única instrucción tiene subvariedades, que serían las funciones distintas. Bien, aclarado esto, tenemos claro que todas las instrucciones de tipo R o la instrucción de tipo R tiene FDC vale 1, es decir, la raya rosa va de arriba abajo recta y en el resto de las instrucciones FDC vale 0 o no importa. No importa qué significa, que da igual porque tú has elegido una instrucción, a ver si llego a alguna, he elegido una instrucción de salto donde da igual que FDC valga 0 o valga 1, porque en esta instrucción no se va a escribir nada en el banco de registro, es una instrucción de salto. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos terminado con la primera instrucción. ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente investigar qué habría que hacer con las siguientes instrucciones. Ya voy a ir mucho más rápido. Por ejemplo, en ADI. En ADI es una instrucción en la que hay que cargar el contador de programa. Esta vale 1. La próxima instrucción es la actual más 4. Esto vale 1, 1. Vamos a operar A con el desplazamiento. Por tanto, FB vale 1. Ese desplazamiento en las instrucciones de tipo ADI es un número en negativo complemento 2 de 16 bits. ¿Cómo lo convierto yo a un número de 32 bits que siga siendo el mismo número? Extiendo con el signo por la izquierda. ¿Vale? Por tanto, los bits de extensión del signo van a ser 0, 0. Recordad que dado un número, en este caso el 0019, cuando le aplico los bits de extensión 00, voy a rellenar con 4 0 a la izquierda o con 4 1 si hubiera sido un número, voy a poner aquí la F, si hubiera sido un número negativo lo hubiera convertido en un número negativo más grande. Si hubiera utilizado una extensión de signo 1, 0, 1, entonces hubiera rellenado con ceros a la izquierda independientemente de que el número sea positivo o negativo. Por ejemplo, hay una instrucción que se llama, en los computadores reales, se llama ADIU. Esa es un operando sin signo, es decir, no estoy usando aquí un número entero, sino un número natural. Y por eso se rellena con ceros por la izquierda. También puedo rellenar con ceros por la derecha. Esto será necesario en alguna instrucción. Bueno, ya voy acelerando. FDC, aquí sí que tengo que hacer el zigzag con la línea con la flechita rosa. Por tanto, pongo que la fuente, perdón, FDC vale 0. Ese zigzag aparece aquí también un poquito medio dibujado. ¿Qué operación aritmética es evidente? Aquí se fuerza una operación de algo. Fijaros que aquí la operación no viene determinada por estos 6 bits, sino que viene determinada directamente por la unidad de control, por el código de operación y en
y posteriormente por la unidad de control. No se escribe nada ni se lee nada en memoria, algo que se deja para las instrucciones un poquito más adelante. En ORI prácticamente lo mismo. La única diferencia, primero, por ejemplo, la extensión del signo en ORI se rellena con ceros a la izquierda, por definición, porque aquí se va a rellenar con cero a la izquierda. La operación aritmética que se fuerza aquí es una OR, por eso la operación de ALU pone 0, 1, 1. No sé si veo aquí, si me toca aquí alguna ORI. Aquí tenemos una ORI. Aquí el zigzag que decía. Por tanto, f de c vale 0, ¿vale? En las instrucciones de tipo ORI. El, el número se ha extendido con 4 ceros, con 16 ceros por la derecha. La operación aritmética se hace de A con el desplazamiento. La operación aritmética que se va a forzar es de tipo OR, por tanto los bits de operación de ALU. Aquí hay un fallo. Aquí hay un fallo, creo. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Este es un fallo que tengo que corregir, no sé de dónde está exactamente. El fallo está aquí en esta versión de la aplicación. Perdona, voy a volver loco con tanto cambio de pantalla. ¿Queréis preguntar algo? Estoy muy en silencio todo. Aquí debería poner 011, ¿vale? Más. ¿Alguna novedad aquí interesante? No. Todo lo demás es la misma discusión que he tenido antes. La instrucción LOA, la novedad principal no es solamente que se haga una operación de suma de un registro con un desplazamiento importante, por ejemplo. Aquí el banco de registro se va a escribir con el campo que me dice FDC 0, pero FDC cambia respecto, a ver, FDC cambia respecto a los demás casos. En este caso, el banco de registro se actualiza con lo que viene de la memoria. Que si me fijara yo en una instrucción LOA, incremento, si llego alguna, no hay suerte. Vale, reseteo y busco nuevas instrucciones. Aquí tenemos un LOA. Fijaros que determino la dirección, en el banco de registros determino la dirección sumando a lo que está en el registro 10 de 5CF, le sumo al desplazamiento y aquí obtengo la dirección de memoria. ¿Qué hago con esta dirección de memoria? Que termina D64D. Pues me voy a la memoria de datos, aquí está la memoria de datos, y la memoria de datos tengo que activar la operación de lectura de memoria, es decir, lo que viene de la memoria 1E, 0B, 7C, 7E, ese valor lo tengo que llevar al banco de registro, aquí. Porque ese valor que acabo de traer de la memoria lo quiero llevar al banco de registro. Por eso fuente de C ahora vale 1. Este valor viene de la salida de la memoria. ¿Vale?
activo la lectura en memoria y desactivo la escritura en memoria. En el store, en la instrucción store, la diferencia principal, una de las principales diferencias está, primero, en que ya no escribo en el banco de registro. Es de las pocas instrucciones en las que las de salto y store son las instrucciones en las que no se escribe nada en el banco de registro. Aquí lo que voy es coger un valor de un registro y llevarlo a la memoria. Tengo que activar la escritura en memoria, es la única instrucción que activa escritura en memoria, desactiva el banco de registro, la operación aritmética se hace igual que siempre y no hay prácticamente ninguna novedad. Eso sí, tanto en load como en store, la operación aritmética que se hace en la ALU es la del cálculo de la dirección efectiva de memoria. Es decir, al contenido de un registro le sumo el desplazamiento extendido con el signo. LUI, la novedad respecto a otras instrucciones aquí es que los bits de extensión del signo, en el caso de la instrucción LUI, se hacen con ceros por la derecha. En una instrucción LUI, aquí podemos ver cómo funciona. Voy a coger mi ALU, voy a coger el banco de registro, voy a incrementar hasta encontrar una LUI, aquí tengo una LUI. Es un número, en este caso el número 00F3, es el operando de la derecha 00F3, lo tengo que meter en el banco de registro, en la parte más significativa. Por tanto, cojo un registro, el 2, perdón, el 0. El registro 0 le voy a sumar 00F3, pero lo voy a rellenar aquí, lo voy a rellenar con ceros por la derecha, 00F3, 00. Aquí tengo 00F3, 00 como un operando y el registro que había elegido como segundo operando. Hago una operación de ALU y de esa forma se almacena en la parte más alta del registro 00F3, con ceros por la derecha. Fijaros que las instrucciones LUI, por definición, el registro que se usa como operando fuente 1 siempre es el 0. Bueno, estos son pequeños detalles de implementación. Claro, aquí siempre aparece 000 como registro fuente 1 porque yo lo que voy a hacer es una operación de ALU, aunque en realidad mi idea, aunque parece que estoy haciendo una suma, mi idea es meter en la parte más alta del registro un valor. Branch. El branch aprovecho ahora para explicar no solamente cómo se determina la dirección destino, sino que cuándo se guarda esa dirección destino. En este nuevo diseño, en este nuevo circuito que hice, se puede ver bastante claro, o se debería ver bastante más claro, cómo se calcula la instrucción destino en el caso de un branch. Voy a incrementar el contador de programa. Mira, aquí tengo un branch. ¿Vale? Fijaros el operando que aparece aquí. Si lo recordáis bien, este número 00001001, este número es el 9. En el fondo, cuando en un operando aparece como bit de desplazamiento el 9, me está diciendo que salta 9 instrucciones más adelante desde la instrucción en la que se encuentras actualmente más una. Es decir, dada la instrucción, la instrucción actual es la 38. Bueno, pues imaginando que estés en 30 y C, vete 9 más adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, el destino va a ser la instrucción 60. Si se cumple la condición, ¿vale? Puede que se cumpla, puede que no. Si se cumple la condición, ¿vale? Fijaros
que cada vez que yo le doy aquí al flag Z, aparece momentáneamente el valor destino. ¿Cómo se ha obtenido ese valor 60? Cojamos el valor PC más 4. El valor PC es 38. La de la instrucción siguiente, ¿cuál es? 36. Lo vemos aquí. Este valor 36, que aparece aquí, en ese decimal, le voy a sumar un número. ¿Qué número? El 9. ¿Relleno cómo? Porque el 9 aquí solamente tiene 16 bits. Este 9 solo tiene 16 bits. ¿Cómo voy a convertir ese 9 de 16 bits en un número de 32 bits? Le pego 2 ceros a la derecha. Eso es como multiplicar por 4. O sea, 9 por 4, 36. ¿Vale? 36 posiciones más adelante al valor del contador del programa. Si hago la suma de estos dos números, me da 60. Es decir, si el contador del programa 36 en base 36 en base 10 es 24 en hexadecimal. Y si yo al 24 hexadecimal le sumo 36, mentalmente voy a sumar 24 más 36. C más 4 es en hexadecimal 0 y me llevo 1. 2 más 3 es 5 y uno que me llevo 6. O sea, 24 más 36 es 60, que es el valor que obtengo aquí como posible destino. Pero, ¿voy a ir a ese destino? Bueno, en este caso, por eso no me deja a mí marcar el flag Z. Lo marco y se me marca. ¿Por qué? Porque el registro 3 no es igual que el registro de 19. Si hubiera elegido una instrucción branch en la que los dos registros son iguales, el flag Z sí me dejaría activarlo. No lo que me está dejando de mala forma aquí. En definitiva, así sabemos cómo se calcula en la instrucción branch la dirección destino posible y ahora solamente me falta elegir cuánto vale FPC. Pues aquí FPC depende de Z. Cuando Z vale 0, FPC vale 1, 1, 1. Y cuando Z vale 1, FPC vale 1, 0. Pues eso lo he representado aquí como 1 por Z complementado. Y los demás, pues en esta instrucción no se escribe nada en el banco de registro, hay muchos valores que no importan, el operando se extiende con el signo porque es un desplazamiento en las instrucciones de branch me permite saltar hacia atrás, el FDB, etcétera. La operación aritmética de ALU para una comparación es 001 y poco más. Finalmente, en las instrucciones de tipo J, la última que me falta por determinar, aquí hay muchos no importa. ¿Por qué? Porque ni siquiera se usa toda esta parte del diseño. No se usa toda esta parte del diseño, con lo cual me da igual, como no voy a escribir nada en el banco de registro, me da igual que operaciones vayan a la ALU, me da igual la operación que se realice, me da igual cuál es FDC, cuál es FDC, todo eso da igual. Pero sí es importante decir que el siguiente valor de PC es el que se calcula usando los 26 bits de la dirección. ¿Y cómo se completan esos 26 bits de dirección? Vuelvo a buscar aquí una instrucción J y vemos cómo este número 0C, como ese número 0C, aquí, ese es 26 bits, ¿cómo se completan para tener 32 bits? Pues lo mismo, pongo 2 ceros a la derecha. De forma que lo que antes era un contador de instrucciones, C es la instrucción 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, lo que antes era, esta era la instrucción destino, la instrucción destino es la C, eh, perdón, la instrucción número 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10, 11 y 12. Y ¿cómo la completo? Con 2 ceros a la derecha, convirtiendo el C en 30 hexadecimal. O sea, este sería el destino. ¿Y por la izquierda cómo se completa? Pues se cogen los 4 bits más significativos del contador de programa. Esto es una forma de rellenar por la izquierda como cualquier otra. Esto es complicado explicar por qué se ha elegido así, ¿vale? Y además está bastante relacionado con cómo eran los computadores hace 30 años, así que realmente no es necesario saber cómo se ha completado esto. Eso sí, se fuerza que el destino del salto viene determinado por este campo. Este nuevo módulo que he diseñado, este nuevo circuito, digamos que tiene 3 modos de funcionamiento. Aquí solamente se muestra cómo funciona el cálculo del PC más 4. Aquí cómo se calcula el PC más 4 para secuenciamiento implícito o el salto destino con secuenciamiento explícito. ¿Vale? Son los 2 modos. Y finalmente el secuenciamiento condicional, que es el que utilizan los computadores modernos, que te permite que algunas instrucciones sean la actual más 4, que otras instrucciones sean un destino predeterminado y que algunas instrucciones sean condicionales, con las 3 posibilidades. Bien, hemos terminado prácticamente el diseño. Esta parte os la podéis saltar, porque realmente recuerdo en el curso de electrónica digital cómo a partir de unos valores de entrada tenéis que calcular los valores de salida. Me parece que usabais el método de Cohen-Maklowski, me parece que era los mapas de Carnot y todas esas cosas que se usaban para diseñar los circuitos de salida a partir de los valores de entrada. Y hay un pequeño ejemplo de cómo se calculan algunas señales. En definitiva, lo que hacen esas transparencias es explicar cómo está diseñado esto por dentro. Pero a mí no me interesa, en esta asignatura a mí no me interesa qué pasa dentro de ese diseño. A mí lo que me interesa es que se entienda cómo funciona la caja negra. Me da igual cómo esté hecho por dentro, a mí me importa la abstracción. Es decir, para un valor de entrada, ¿qué valores de salida se dan? Y por ahí van muchos de las preguntas de examen. Voy a hacer primero un primer ejercicio. Bueno, antes de hacer el ejercicio voy a intentar que me preguntéis algo. A ver si alguien se anima. En clase preguntabais más, en clase presencial. Bueno, pues típica pregunta de examen es añadir una nueva instrucción e intentar averiguar pues, cómo funciona esa instrucción, ¿no? Cómo se modifica la unidad de control y la vía de datos para ejecutar esa nueva instrucción. Entonces voy a elegir de un examen. Aquí está. Bueno, así se da el examen otros años, se da el circuito, es decir, la pregunta, ¿me tengo que aprender el circuito de memoria? No. ¿Me tengo que saber los valores de las señales? No. ¿Me tengo que saber los formatos de las distintas instrucciones? No, todo eso se da. Y hay 2 tipos de preguntas de este tema que son bastante importantes, tienen bastante peso en la calificación final, que son saber cuánto vale cada bit, un determinado bit del circuito en particular, eso lo veremos un poquito al final de la clase de hoy. Pero hay otra pregunta importante, que es ¿cómo se crea una nueva instrucción?
Nosotros hemos diseñado el hardware para un computador que tiene solamente 8 instrucciones, pero vosotros ya habéis hecho la práctica 3, habéis programado algo y os habéis encontrado con instrucciones nuevas. Algunas instrucciones son bastante útiles, por ejemplo, una que se llama HAL, ahora explicaré qué hace exactamente, y JR. HAL y JR son las instrucciones que usa el MIPS para ejecutar una función y luego volver al programa principal. Sabéis que en el lenguaje C hay un programa principal que se llama main y que, bueno, a partir de esa rutina, ese programa principal, yo puedo llamar, ejecutar otros procedimientos, otras rutinas, funciones, simplemente poniendo el nombre de la función, hago las operaciones que están dentro de esa función, igual que en MATLAB, y cuando termino, continúo con el script o el programa principal. En ensamblador es bastante parecido, simplemente que hay un conjunto de instrucciones que están etiquetados. Hay una primera etiqueta que pone main, que es la que representa el programa principal, y luego a lo mejor hay otro conjunto de instrucciones en las que la primera etiqueta de ese nuevo conjunto de instrucciones, pues a lo mejor se llama Fibonacci, o se llama minúscula, ¿vale? O cambio de mayúscula a minúscula, lo que sea. Entonces, ¿cómo desde un programa principal puedo ejecutar un conjunto de funciones y luego volver al programa principal? Pues es muy fácil. Yo salgo del programa principal con una instrucción J. Hasta ahí bien. Pero, importante, no me basta con hacer una instrucción J, sino que el contador de programa tengo que hacer una copia de seguridad para que cuando termine la función pueda continuar en el momento en el que yo llame la función. Recordad en el programa, de repente yo calculo la serie de Fibonacci y luego vuelvo al programa principal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Guardo el valor del contador de programa más 4, es decir, el de la siguiente instrucción. A la llamada a la función voy a escribir algo en el notepad, ¿no? O sea, yo tengo aquí una instrucción, int1, int2. Ahora voy a llamar una función aquí en este momento. Llamo la función. La función está aquí. Está instrucción F1, instrucción F2. ¿Y qué es lo que hago aquí para llamar a esa función? Hago un salto a la función. Pero yo quiero apuntar de dónde he saltado para que cuando termine de ejecutar estas instrucciones pueda volver aquí. ¿Cómo lo apunto? Con HAL and link. Que lo que hace es dos operaciones en una. Jump a la función más copia de seguridad del contador de programa. Entonces, ¿cómo hago la copia de seguridad? En el registro 31 almaceno el valor PC más 4. ¿De acuerdo? Es imaginaros, aquí está numerado. Este está en la posición 1, está en 2, está en 3, está en 4. ¿Qué es lo que guardo en el registro 31? El valor 5. El valor de la instrucción que esté en esta posición. Es decir, la dirección, no el valor. ¿Cómo termina la rutina? Todas las rutinas, esta rutina que está, cuando aquí digo saltar a la función, es como decir saltar a 13, a la fila 13. ¿Cómo voy a terminar la rutina? Con JR. Es una instrucción en la que se salta, pero el destino del salto no está como un operando inmediato, sino el destino del salto está guardado en un registro. Es lo que hace la instrucción JR. Tanto la instrucción jump and link hace dos operaciones en una. Salta por una parte y por otra parte hace una copia de seguridad del contador de programa más 4. Es decir, si yo me encontrara con una instrucción jump and link en esta posición, el valor del contador de programa que yo guardaría no sería 48, sería 46. ¿Y dónde lo guardaría? En el registro 31.
Mi pregunta es, qué necesitaría yo para poder ejecutar una instrucción jump al link? La parte del jump la tengo ya hecha, porque en el jump al link, la diferencia entre jump y jump al link es que no es el formato, los dos son de 26 bits para indicar el destino del salto. La única diferencia está en que el valor del contador de programa más 4 lo tengo que guardar en el banco de registro. Es decir, tengo que coger este valor y llevarlo al banco de registro. Entonces, la respuesta, el 50% de la respuesta estaba en dibujar esta rayita. No, perdón, no, borro. A ver si soy capaz de borrar, que no sé. No sé si- Justo de dibujar la rayita que no debía. Bueno, igual. Este valor tiene que llegar al banco de registro, no, pero no ahí a la señal de escritura, ¿vale? Por tanto, tengo que llevarlo a DC, perdón, a C. O sea que realmente donde tenía que haber dibujado la rayita es que el valor de PC más 4, a ver si ahora me sale bien, el valor de PC más 4 tenía que haber llegado aquí. Ya con eso puedo escribir en el banco de registros lo que viene del contador de programa más 4. ¿Vale? Pues dibujar esa rayita justo de ahí hasta ahí ya era la mitad del ejercicio. Luego tengo que añadir nuevas señales de control, porque ahora el nombre del registro destino no está en la instrucción. El nombre del registro de destino para esta instrucción es 31. El registro de destino es 31 en esta instrucción. O sea, no puedo elegir cualquier destino. No puedo elegir cualquier registro para guardar en jump al link, ¿eh? Estoy hablando de jump al link, sino que tiene que ser el 31. He hecho aquí un pequeño hack, una... Esto de aquí que lo tenía escondido. Fijaros, este de aquí, este. Fijaros esta modificación que le he hecho al banco de registros. Le he puesto dos botones. Uno se llama Bright y otro se llama Bright 31. ¿Qué diferencia hay entre Bright y Bright 31? Si le doy a Bright, se escribe en el registro que yo diga. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo le doy a Bright 31? Que este valor, el que por ejemplo viene del PC, no este, sino el que viene del PC, vamos a suponer que el PC tiene el valor 4. Pues el valor que viene de PC, cuando yo le doy a Bright 31, ¿dónde se escribe? ¿Vale? Aquí, en el registro 31. Es decir, que para poder yo resolver este problema, el hardware del sistema 3 se ha modificado para incluir esta instrucción. ¿Vale? Para ello, fijaros que doy ya pista. Se añade un segundo puerto de escritura al banco E y una señal de control que cuando se activa guarda en el registro 31 el valor de suma, ¿vale? El valor de PC más 4. ¿Vale? Además de un nuevo bus entre A y el MUX de FPC. Vale, esto es para otras instrucciones. ¿Qué tendría que hacer yo para escribir para un Jan and Link? Tendría que activar la escritura en el registro 31.
¿Hay que escribir en memoria en esta instrucción? No. O sea, esto estaría 0. ¿Hay que leer de memoria? No. ¿Hay que hacer alguna operación en la ALU? No. Por tanto, todo lo demás no afecta. En el jump and link, el valor del contador de programa que se carga es el que me guarda el registro de desplazamiento. Por tanto, aquí habría que poner 0,1. Y todo lo demás sería exactamente igual. Por tanto, típica pregunta de examen. Yo ya tengo un computador, que quede esto claro. Yo ya tengo un computador que me ejecuta 8 instrucciones. Pero yo quiero poner una instrucción nueva que se llama jump and link. ¿Qué necesito? Modificar la unidad de control. Para que cuando aquí aparezca como código de operación jump and link, automáticamente me genere unas señales que son FPC 1, vamos a usar la del jump de pista, FPC 01, LPC 10, WR 0, todo esto igual, pero me falta poder escribir algo en el registro 31, pues pongo aquí una nueva señal de control. O sea, yo puedo modificar el hardware como me dé la gana para hacer la instrucción nueva, ¿vale? Porque al fin y al cabo, yo he ido modificando el hardware para cada nueva instrucción que he ido añadiendo. Pues una nueva instrucción me añade un nuevo bit de control, ¿vale? Más fácil todavía es la pregunta que dice, ¿cómo modificar el hardware para ejecutar una instrucción JR? Es decir, perdón, JR, donde el argumento sea en el campo A, en el campo 2521, sea el nombre del registro que quiero meter en el contador de programa. La respuesta a este ejercicio, no sé si ahora acierto la primera, era esta rayita. Cojo el registro que acabo de seleccionar, por ejemplo, elijo el registro 31 y lo llevo. Fijaros qué suerte tengo, que me queda aquí una entrada libre. ¿Se ve? Es decir, lo que sale del registro que yo he elegido con la instrucción, imaginaos que la instrucción aquí, en vez de ser J, es JR. Y al ser una instrucción JR, pues tiene como nombre de argumento un nombre de registro, el 28. Perdonad, es que no tengo... Aquí elijo el registro 28. ¿Qué ocurre? ¿Esto cómo va? Bueno, pues automáticamente aquí aparece un campo que es el 28. Ese 28 me elige un registro, el contenido del registro 28 o el 31, el que yo haya elegido, y lo llevo aquí, a fuente de PC. Que tengo una entrada libre porque ahora el contador de programa puede saltar a 3, no, a 4 posibles destinos. Una, PC más 4. 2, lo que me diga la instrucción branch, PC más 4 más desplazamiento. 3, lo que me diga una instrucción J o jump and link. 4, lo que está guardado en un registro. ¿Vale? Por tanto, la respuesta al examen para la instrucción JR era que fuente de PC es 00. Y todo lo demás, pues prácticamente igual. ¿Vale? Aquí no hace falta, porque yo en JR yo no necesito escribir nada en el registro 31. Puede que yo lea del registro 31 lo que quiero guardar en el contador de programa. ¿Vale? Por eso, en la práctica, utilizaba esa pareja de instrucciones. Una para llamar a la rutina. ¿Cómo? Desde el programa principal salto la rutina, haciendo copia de seguridad que siempre se hace en el registro 31. Cuando termino la rutina, ¿qué hago? Recupero de la copia de seguridad que tengo guardada en el registro 31 el valor del contador de programa más 4. Una pareja de instrucciones que son complementarias. Los computadores, además, los MIPS, las versiones modernas del MIPS tienen una nueva instrucción que se llama Jump and Link Register. Es decir, salto a ejecutar una rutina, pero el destino del salto o el lugar de la memoria donde está el destino es un registro. ¿Vale?
Tanto es un salto donde el destino del salto está guardado en un registro, pero que además, fijaros que son dos cosas que parece que están relacionadas, pero no tienen nada que ver. Por una parte, lo del contador de programa va al registro 31, en la parte del link, y por otra parte, lo de un registro que no tiene por qué ser el 31, puede ser cualquiera, va al contador de programa. Es una combinación de las dos operaciones anteriores. Bien, estas instrucciones han caído durante años pares, años sin pares, se van cambiando estas por otras instrucciones. En la próxima clase veremos las otras que suelen caer. Al final, en el test, pues como a cada uno le va a tocar un examen distinto, pues estará siempre dentro de esa misma gama de instrucciones. Ahora, ¿alguna pregunta? Básicamente lo que se pregunta es siempre modificar el hardware y para ello hay que dibujar una rayita, un par de rayitas y en su caso añadir una señal nueva de control, WR31 es la que se suele añadir y rellenar los bits de control, tanto para instrucciones que ya conocéis como para nuevas instrucciones. Por tanto, aquí es donde debéis conocer a fondo la función de cada uno de esos bits de control. Me voy a poner aquí ahora, para terminar el tema, voy a intentar ponerlas que se vean medio todas. Me falta la banco de registro. Por aquí. Y por último la memoria de datos. Aquí. Sí. Esta aplicación o estas 4 aplicaciones se pueden ejecutar por separada o unificadas. Cuando las quieres ejecutar unificadas, pones en marcha una que se llama MIPS-SYM. Cuando yo ejecuto MIPS-SYM, aparecen las 4 ventanas vinculadas entre sí. ¿Qué significa que estén vinculadas entre sí? Pues que cada vez que yo incremento el contador de programa, automáticamente se seleccionan registros, se hace una operación aritmética, se selecciona una dirección de memoria, se determina un valor del contador de programa y además, para que sea ya un simulador bastante más completo, parecido al MARS, le he añadido que en cualquier ventana puedo pulsar la tecla F7 para que pase a la siguiente instrucción. A la siguiente instrucción o a la que le toque, ¿eh? Por ejemplo, este es un LOA, pues la siguiente instrucción será 5C. Cuando le doy a F7, F7, F7. Este es un salto, pues si le doy F7, saltará donde le toque. En este caso, el valor que le toca sería este de aquí, 54. ¿Vale? Este sería el destino del salto. Bueno, me he metido en un bucle infinito y aquí no voy a poder salir. ¿Vale? ¿Salir cómo? Reseteando. Resetear el contador de programa significa ponerlo a cero. Puedo repetir lo mismo. Y me he metido en un salto infinito sobre mí mismo y resetear. Esto lo que hace es cambiar nuevas instrucciones. Fijaros que cada vez que yo le doy a... Bueno, así en streaming no sé si se ve tan claro, pero cada vez que yo le doy F7 se ve cómo se va propagando, incluso se ve que se va produciendo un cierto retraso hasta que llega la información a memoria. O sea, el orden sería más o menos de aquí, se actualiza aquí, aquí y aquí. Y con un cierto retraso se va actualizando la ventana de abajo a la derecha. ¿Por qué se produce ese retraso? Evidentemente porque las señales tardan en llegar. O sea, siempre hay un pequeño retraso en el circuito real debido a la velocidad de transmisión de la onda electromagnética en el semiconductor.
Entonces, cada dispositivo, según sea más o menos complejo, tenga más o menos puertas, tendrá un cierto retraso. Entonces, cuando yo le doy F7, yo no le puedo dar F7 dos veces muy seguidas, porque a lo mejor la señal no ha llegado a tiempo a donde tiene que llegar. Imagináis, por ejemplo, que yo tengo que llegar, yo cuando le doy F7, no solamente estoy cargando un nuevo valor en el contador de programa, sino que estoy almacenando en la memoria o en el banco de registro los valores que yo tenga necesario almacenar. Si esa señal llega demasiado pronto, la segunda carga, ¿qué ocurre? Pues que la señal no ha llegado a transmitirse a tiempo. Entonces he hecho otra aplicación que me va a intentar ayudar a explicar qué es lo que ocurre realmente. Esta aplicación se llama retrasos CPU. ¿Vale? Aparece este circuito y en este circuito cada dispositivo tiene asociado, cada uno de estos dispositivos, cada uno de estos bloques moraditos tiene asociado un tiempo de retraso. Por ejemplo, la memoria de instrucciones tiene asociado un retraso de 160 picosegundos. Eso significa que si una señal llega a la entrada, solamente va a haber una respuesta válida cuando pasen 160 picosegundos después. ¿Vale? Yo puedo cambiar estos valores, ¿eh? ¿Qué pasa si la memoria de instrucciones es más lenta? Pues que afecta a, a todos los retrasos. Porque si tardo más en obtener la instrucción, tardaré más en obtener los registros, y si el banco de registros es más lento, más tardaré en obtener los nuevos registros. Si la ALU es lenta, más tardaré en obtener la operación aritmética que me calcula la dirección de memoria, y resulta que no tengo seguridad de obtener una dirección de memoria válida hasta 443 picosegundos. ¿Vale? Y si los multiplexores tienen un cierto retraso, pues hasta 458 no tengo ya el valor preparado para guardarse en el banco de registro. Y si la escritura tiene un pequeño retraso, hasta 460 picosegundos no tengo la seguridad de que pueda guardar pueda terminar el ciclo de instrucción. ¿Vale? Normalmente, además, se le mete un margen de error. Aquí le he metido un 10% de error, que puedo reducir a 0. Entonces, 460 picosegundos, voy a poner aquí un valor más redondo. Y 500 picosegundos. ¿Qué significa? Que no puedo llegar a otra señal de reloj antes de 500 picosegundos. Y no le estoy dando nada de margen de error, ¿eh? Eso significa que yo tengo que ponerle una frecuencia de 2 gigahercios a este procesador para que funcione bien. Como le mete una frecuencia de 2,1 gigahercios, las señales no llegan a tiempo y no termino de ejecutar la instrucción cuando llega la siguiente. ¿Vale? Este es un procesador, se llama monociclo. El ciclo de reloj está regulado para que pueda ejecutar toda la instrucción de golpe. ¿De acuerdo? Y si la instrucción, en vez de ser un LOA, que es la más lenta posible, hubiera sido una instrucción no? La instrucción no hace nada. Es decir, coge el contador de programa, le suma 4, ya llevo 10 picosegundos, paso por un multiplexor, 15 picosegundos, y ya tengo el valor aquí, 15 picosegundos. Podría ir a una frecuencia más rápida, claro, pero yo es que tengo que ponerle la frecuencia del procesador ajustada a la instrucción más lenta posible. Y en este procesador la instrucción más lenta posible es LOA, porque tiene que pasar por todo este camino, se conoce como el camino crítico, el camino más lento y el que determina la frecuencia del procesador. ¿Vale? En estos son procesadores monociclo. Ahora aparecía mucho la unidad de control monociclo, 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 porque hemos diseñado un procesador monociclo. El ciclo de reloj se completa la instrucción, ausencia de registro intermedio. Yo no necesito
usar almacenamientos intermedios para ejecutar esta instrucción. Yo solamente almaceno los valores en el banco de registros al final del ciclo de instrucción o en la memoria. Pero siempre los cambios de los circuitos se producen al final del ciclo de reloj. Claro, hay una mejora, hay una posible mejora, que es, ¿y si en lugar de fijar la frecuencia de reloj para ejecutar una instrucción, ¿por qué no divides el ciclo de instrucción en etapas? Por ejemplo, voy a inventarme 5 etapas que son las que realmente usa el MIPS, ¿no? Una etapa para buscar la instrucción, otra etapa para buscar los valores en el banco de registros, segunda etapa. Una tercera etapa para calcular la operación aritmética a la derecha del banco de registros. Una cuarta etapa para acceder a la memoria, si hiciera falta, y una quinta etapa para guardar el resultado de lo que viene en la memoria en el banco de registros. Es decir, la instrucción LOA pasaría por 5 pasos. ¿Y si yo en vez de ajustar la frecuencia de reloj para que un ciclo de reloj me ocupe esos 5 pasos, ¿por qué no decir el ciclo de reloj está regulado para que ejecute una etapa dentro de ese ciclo de instrucción? Pues entonces el reloj iría mucho más rápido. Es decir, antes en vez de hacer un ciclo de reloj en 500 picosegundos, a lo mejor hace un ciclo de reloj en 100 picosegundos. Tendría que fijar la frecuencia de reloj a la etapa, no al ciclo de instrucción más lento, sino a la etapa más lenta. Por ejemplo, la lectura en el banco de registro es la etapa más lenta. Pues esa sería la que fija la longitud del ciclo de reloj. ¿Qué ventaja tiene? Dice, bueno, pues porque a lo mejor ahora ya hay instrucciones que se ejecutan en ciclos de reloj como LOA y la instrucción no operación se ejecuta en un solo ciclo de reloj. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya hay instrucciones más rápidas y otras más lentas. Unas ocupan 5 ciclos de reloj, otras 2 ciclos de reloj, según el número de etapas que necesite cada instrucción. Esa es un poco la idea de los operadores, de los computadores multiciclos. Varios ciclos de reloj o etapas. La frecuencia ahora ya no... Imaginaos que yo tengo una etapa de búsqueda. Es decir, la primera etapa yo busco la instrucción. Ahora sí que tengo que guardarlo en un registro intermedio, la instrucción. Y calculo el valor de PC más 4. Perdón, de PC más... Sí, PC más 4. Lo guardo en los valores. En una segunda etapa habría instrucciones que ya habrían terminado aquí. Por ejemplo, la instrucción ya habría terminado. Por eso digo que hay instrucciones de duración variable. Hay otras instrucciones como la de ALU que tienen que pasar por otra etapa. Y luego habrá otras instrucciones que tienen que pasar por otra etapa. O sea que ya el número de etapas es de duración variable. Bien, pues los procesadores multiciclos no existen. Todo esto que he contado no existe. Pero no existe, ¿por qué no existe? Pues por algo bastante obvio. Y es que en realidad las instrucciones multiciclos se diseñan como un paso intermedio para los procesadores segmentados. Los procesadores segmentados lo que hacen es algo parecido a la cadena de montaje de aquí es otra cosa, pero una cadena de montaje de un coche. Imaginaros una cadena de montaje donde para fabricar un coche yo necesito 15 días. Pero en vez de fabricar un coche en 15 días y cuando termine el primer coche, que es lo que estábamos haciendo ahora con el ciclo de instrucción, hasta que no termino de fabricar, de completar una instrucción, no paso a la siguiente. ¿Se hacen así los coches? No. Un coche, pues si ese coche se fabrica en 15 días, pasa por distintas etapas. Por ejemplo, el primer día yo pongo el chasis. En la segunda etapa le pongo el motor, en la tercera etapa en la quinta etapa le pongo las puertas, en la octava etapa le pinto y en la última etapa pues le abrillanto. Entonces, ¿qué ocurre en la cadena de montaje? Pues cuando un coche deja la primera etapa, pasa a la segunda etapa, pero deja la primera etapa libre. Entonces, ¿se podría hacer algo parecido con las instrucciones? Pues sí, efectivamente. Se puede hacer algo parecido con las instrucciones. Entonces, todos los procesadores modernos son segmentados. Es decir, yo ya no tengo un ciclo
no ejecuto la instrucción en un solo ciclo de reloj. La instrucción se divide en varias etapas. Cada etapa dura un ciclo de reloj, pero el ciclo de reloj es para la etapa. Por ejemplo, buscar la instrucción en memoria. Primera etapa. Segunda etapa, leer los registros. Pero dejo libre la primera etapa, con lo cual ya puedo empezar a ejecutar la siguiente instrucción. Nos vamos a cualquier programa ensamblador que habéis hecho en la práctica 3. Así funcionan los procesadores modernos. O sea, yo estoy haciendo un ADI de una instrucción. Cuando esa instrucción ADI pasa a leer los registros, la siguiente instrucción se está buscando. Y cuando la instrucción que está leyendo los registros pasa a la unidad aritmética, la segunda instrucción pasa a leer los registros y una tercera instrucción pasa a ser buscada. Y así van todos los procesadores en la cadena de montaje, que sería el procesador segmentado. De hecho, los procesadores modernos, por ejemplo, el Core i9, es un procesador que tiene 20 etapas de segmentación. Es decir, una instrucción pasa a ejecución por 20 etapas diferentes. Por ejemplo, hay 3 etapas de búsqueda de instrucción. Cuando hablemos de memoria ya veremos por qué tarda tanto en buscar una instrucción. No es que tarde tanto, son etapas súper cortas de tiempo. Es decir, la frecuencia de reloj es altísima, pero en cada etapa se hace muy pequeña, la tarea que se hace es muy pequeña. Y no solamente en un procesador como el Core i9 hay 3 líneas, no es solamente una línea de montaje, sino que hay 3 líneas en paralelo. Con lo cual, puede haber hasta 60 instrucciones dentro del procesador trabajando simultáneamente en 3 líneas de montaje en paralelo y en cada línea de montaje hasta 20 instrucciones. Con lo cual, con eso puedo graduar, es decir, finalizar las instrucciones a un ritmo muchísimo más rápido. Y así, aunque el coche se tarde en fabricar 15 días, cada día aparece un coche nuevo. En el hipotético caso de que haya 15 etapas de un día cada uno. ¿Vale? Que esa es la idea, porque la idea no es tanto que el coche se fabrique en menos tiempo, sino que yo pueda fabricar más coches por unidad de tiempo, que es lo que me aporta la cadena de montaje. ¿Dudas? Bueno, pues voy a terminar la clase como comenté antes, con un ejercicio del examen, uno de los ejercicios típicos del examen, que sería, dada una determinada instrucción cualquiera, que pueda ser un load o un store, se trata de averiguar realmente cuánto vale cualquier bit del circuito. Un circuito ya sabéis que es bastante complejo. Si yo pongo las 4 aplicaciones en paralelo, aquí están las 4 aplicaciones en paralelo, yo debería saber cuánto vale cualquier bit del computador en cada momento. Entonces elijo una instrucción al azar, voy a elegir una load parecida a la que aparece aquí en el examen. No es exactamente la misma, pones registro 7, registro 8 y desplazamiento 8. ¿Vale? Entonces, se trata de averiguar cuáles son los bits correspondientes a estos 8 preguntas. Con un valor de 0,25 cada una, pues las respuestas serían las siguientes. Tenéis que averiguar si en una instrucción load, o sea, lo que tenéis que tener claro, puede que os equivoquéis a la hora de poner el 00, 01, 10, 11. Tenéis una pista aquí, ¿vale? Tenéis no una pista, sino los valores de los bits de extensión del signo, los tenéis en el enunciado. En una instrucción load, ese desplazamiento
es un valor natural o un número en negativos complemento 2. Hay que saberlo, ¿eh? En el LOA, tanto en el LOA como en ADI, los valores de desplazamiento, los 16 bits, son números en negativos complemento 2. Son números con signo, enteros con signo. Por tanto, si yo quiero hacer una operación aritmética para calcular la dirección de memoria, necesito extender el signo extender el número con el bit de signo por la izquierda. Aquí habría que poner 0, 0. De hecho, si me voy al LOA, al caso concreto, veréis que la extensión del signo es 0, 0. Y el bus FB. El bus FB es el que me determina si yo voy a hacer la operación aritmética de un registro con otro registro o un registro con el desplazamiento. En un LOA, ¿qué operación aritmética hay que hacer? Registro con desplazamiento y por tanto f de b tiene que valer 1. ¿Vale? Si me voy aquí al diseño, veré que fb vale 1, porque voy a sumar registro con desplazamiento. En particular, 2ADC le voy a sumar BC, con lo cual me da 2E68. O lo que es lo mismo. A 11.692 le sumo 188 y me da 11.880. Más preguntas del examen. Si lo encuentro. F de B, bueno, se me ha olvidado el valor, me parece que 1 para la fila de abajo. Miro aquí de todas formas. Bus ALU. ¿Qué operación aritmética se realiza en LOA? Porque yo la ALU, ¿para qué la uso? Para calcular la dirección efectiva de memoria que va a llevar a la memoria. Una suma, por tanto, 0, 0, 0. La instrucción después de un LOA, ¿cuál es? La que va después. PC más 4. ¿Cuánto tiene que valer FPC? LPC, perdón, FPC. Pues 1, 1. Aquí lo vemos. ¿Vale? De los 4 entradas del multiplexor, el siguiente PC viene determinado por el campo moradito. 1, 1. Porque es un LOA. Es decir, después de la instrucción actual, la siguiente. ¿Qué valor se va a guardar en el registro 7? Pues tendría que saber qué hay en la dirección de memoria. ¿Vale? El registro 7 es el destino. ¿Cómo sé yo qué hay en la dirección de memoria? Aquí me da una pista. La salida de la memoria de datos es 7AC. Es este el valor. O sea, el valor que haya en la salida de la memoria de datos, esta es la memoria de datos. En este caso sería 4170. Es el valor que se va a guardar en el 4170. Este valor es el que se va a guardar en el banco de registro. Por tanto, con este dato yo pondría aquí 7AC. Ya, bus sum 2. ¿Cuál es el sum 2? Uf, yo no me acuerdo. Sum 2 es este bus. ¿Qué tiene este bus? Pues tiene el desplazamiento, ¿vale? Que se ha multiplicado por 4 y que se le ha sumado al contador de programa más 4. Esta era la pregunta más difícil. Sin embargo, casi todo el mundo lo hizo bien. Es decir, si el contador de programa es 310C, voy a ponerlo aquí como borrador.
Si el contador de programa es 310C y le sumo 4, PC más 4, ¿cuánto es? Es 1, como ya sabemos contar de 4 en 4, 0, 4, 8, C, 10, 14, 18, 16, 20. Bueno, pues después del 0C va el 10. Este sería el valor del, perdón, 301C. Después de 301C va el 3020. Este sería PC más 4. Pero a eso le tengo que sumar el desplazamiento. ¿El desplazamiento cuál es? Un 8 que voy a multiplicar por 4. 8 por 2, 16. 16 por 2, bueno, 16 es 10. 16 por 2 es 32. 32 en esa decimal es 20. Por tanto, a 30, 20 hexadecimal le tengo que sumar 20, que es en hexadecimal 8 por 4. La respuesta era 30, 40. Todo el mundo dirá, bueno, qué difícil. Claro, no es tan difícil cuando todos los años son las mismas direcciones de memoria las que caen en el examen y son las mismas operaciones. Entonces, como habréis hecho el ejercicio hoy, más un par de veces más después, pues sabréis que la respuesta es 30-40. ¿Vale? ¿Qué valor, sin embargo, va a entrar en el contador de programa? ¿Es una instrucción de salto? No. ¿El destino que acabamos de calcular se va a usar para algo? No. Si el contador de programa tenía el valor 3, perdón, el contador de programa tenía el valor 301C, ¿cuál será el siguiente valor del contador de programa que se va a guardar? 3020 era la respuesta. Fuente de C. Y en esta nos vamos a pensar. Esta es la del zigzag en la flecha rosa. ¿Había que hacer zigzag, sí o no? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el campo no viene determinado por los bits 15-11, sino por los bits 20-16 de la dirección del... Por tanto, f de c vale 0. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Algún año se ha preguntado, perdón, que ya me estoy colando. Algún año se ha preguntado, en esta instrucción, ¿cuánto vale el bit 13? O el bit, este sería el bit 31. ¿Cuánto vale el bit 20? Y tenéis que decir 0 o 1. Este sería el 15, 16, 17, 18, 19. Este sería el bit 20. ¿Cómo sé yo cuál es el bit 20? Pues porque yo conozco los campos de la instrucción y sé lo que vale cada uno de los bits. Y sé lo que vale el código de operación del load porque lo pone aquí. Aquí viene el código de operación del load. ¿Vale? Pero yo sé, para cada instrucción sé cuál es su formato. Entonces, si este es el bit 0 y este es el bit 31, me están preguntando por el bit 20, sé perfectamente o debería saber perfectamente cuánto vale ese bit. Bueno, ¿preguntas? Espero que se haya grabado todo correctamente. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Sí, a ver, de memoria no. No hace falta porque vais a tener todos los apuntes delante. Vais a tener todos los formatos. Si realmente se trata de entender cómo funciona cada una de las instrucciones, no es que sepáis de memoria cómo funciona cada una de las instrucciones, pero sí de memoria entender lo que hace. Y si tú entiendes
qué es lo que está ocurriendo durante un LOAD, es decir, si tú tienes claro que un LOAD consiste en coger un registro, sumarle un desplazamiento, calcular una suma, que es una dirección de memoria, en esa memoria vas a buscar un valor y ese valor lo vas a llevar a otro registro, eso es lo que tienes que saber de memoria, entre comillas, ¿vale? Justo lo que te acabo de responder, el zigzag. Lo del zigzag en particular es que todas las instrucciones, si os fijáis, todas las instrucciones en las que hay que guardar un valor en el banco de registro hacen el zigzag menos la instrucción ALU, la de código de operación 0. Es lo único que hay que saber. Por tanto, ¿hace zigzag? Por defecto, sí. ¿Cuándo no hace zigzag? En la operación ALU. Eso sí que habría que saberlo. ¿Cuándo da igual que haga o que no haga zigzag? En las instrucciones en las que no se escribe nada en el banco de registro. Es casi más importante tener un poco de nociones generales que no el caso concreto. Y claro, dice uno, oye, pues es que son 14 señales. No son 14 señales lo que hay que aprender. De entrada, el EPC no hay que aprendérsela, porque esa siempre vale 1. Son 13 señales, pero en realidad son 13, no son más que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 grupos, que son los que os tenéis que aprender. ¿Cómo funciona cada grupo? Nada más. Porque me dice grupo extensión. Pues llámese que la extensión del signo es por defecto, se extiende con el signo, se rellena con derecho en LUI y se rellena con 0 en ORI, un poco más. Así hay que hacerlo con todo. Para eso está también esto de aquí. O sea, este mensaje emergente intenta explicar para cada instrucción lo que está ocurriendo. Dice, a ver, la instrucción seleccionada es salvo, el valor de FPC es tal y tal. Entonces eso lo describe ahí esa función. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues gracias. Voy a parar la grabación.